Los problemas donde se calculan valores máximos y mínimos de una función pueden encontrarse en distintos contextos. Y la derivada es una herramienta que nos ayuda a poder determinar esos valores máximos o mínimos de una manera rápida y sencilla. Por ejemplo, tenemos aquí un problema donde nos dice que una empresa vende cajas de cereal y en esa empresa se sabe que los ingresos semanales por las ventas están expresados por la función I de P es igual a 400P menos 4P cuadrado, donde I son los ingresos obtenidos en pesos y P es el precio unitario de cada caja de cereal, también expresado en pesos. El problema nos pide obtener el precio que nos da el máximo ingreso a la semana, así como cuál es ese máximo ingreso. Y bueno, para resolver el problema, nosotros vamos a utilizar el procedimiento de cálculo de máximos y mínimos con la derivada, que como sabemos, empieza con esta consideración. Sabemos que en una función, un máximo o un mínimo son un punto crítico. Y sabemos que en un punto crítico, la derivada de la función es igual a 0. Es decir, la pendiente de una recta tangente a la función en un punto crítico es igual a 0. Entonces, partiendo de esta consideración, vamos a hacer el cálculo que nos pide el problema. Pues vamos a sustituir entonces, y nos dice aquí que la derivada con respecto al precio de la función del ingreso debe ser igual a 0. Entonces, quiere decir que la derivada con respecto al precio de la función del ingreso, que en este caso sabemos es 400p menos 4p cuadrada, debe ser igual a 0. Vamos a derivar entonces. Derivada de 400p, pues nos da como resultado 400. Menos, y derivada de 4p cuadrada, pues nos queda 8p. Y esta derivada debe ser igual a 0. Igual a 0. Nos queda una ecuación, en este caso de primer grado, y sabemos que debemos resolverla para encontrar, en este caso, el punto crítico de la función. Entonces, si despejamos a p, nos quedaría menos 8p es igual, aquí 400 está sumando, lo pasamos del otro lado de la igualdad, restando, nos daría menos 400, y menos 8, que está multiplicando a p, pasaría del otro lado dividiendo. Entonces quedaría que p es igual a menos 400 entre menos 8. P es igual, menos por menos más, y 400 entre 8, 50. Entonces, el punto crítico de esta función de los ingresos se encuentra cuando P es igual a 50. Vamos ahora a obtener la segunda derivada de la función. Y entonces nos quedaría así. Segunda derivada con respecto al precio de la función I de P es igual
sabemos que hay que derivar la derivada para obtener la segunda derivada. Entonces quiere decir que esto va a ser igual a la derivada de 400 menos 8b. Y esto es igual, derivada de 400 es 0 y derivada de menos 8p es menos 8. El signo de la segunda derivada hace referencia a la concavidad en la que se encuentra este punto crítico. Entonces, si aquí el signo de la segunda derivada es negativo, quiere decir entonces que la concavidad donde se encuentra este punto crítico es negativa. Y eso nos dice que si la concavidad es negativa, entonces el punto crítico que se encuentra ahí es un máximo. Entonces, ¿cuál es la solución del problema? La solución del problema es, entonces nos dice que efectivamente con un precio de 50 pesos, la empresa va a obtener un ingreso máximo de manera semanal. Entonces lo podemos escribir de este lado y podemos poner aquí solución, precio igual a 50 pesos. Ese es el precio que nos va a dar el máximo ingreso a la semana. Si nosotros quisiéramos saber ahora cuál va a ser ese máximo ingreso a la semana, pues lo único que nos falta es sustituir este precio en la función del ingreso para poder conocer ese valor. Entonces quedaría que el ingreso es igual, lo voy a escribir aquí abajo, y nos quedaría entonces que el ingreso sería igual a 400 por P, que sabemos es 50, el precio que nos da el ingreso máximo, menos 4 por el precio otra vez, que es 50 al cuadrado. Y al hacer las operaciones en la calculadora, este resultado nos va a dar 10,000. Entonces significa que a la semana el ingreso máximo que se puede obtener en la venta de las cajas de cereal es de 10,000 pesos si se le asigna un precio de 50 pesos por caja. Hagamos otro ejemplo. En este ejemplo, la función n de t es igual a 200 más 30t menos t cuadrada, nos representa el número de bacterias n que se encuentran en un cultivo en un determinado tiempo t. N es el número de bacterias expresado en miles y t es el tiempo transcurrido expresado en horas. El problema nos pide determinar en cuánto tiempo en ese cultivo se alcanza el máximo número de bacterias. Para hacerlo entonces, sabemos que debemos utilizar la condición donde se encuentra un máximo o un mínimo en una función. Es decir, cuando la derivada de la función es igual a 0. Vamos a sustituir entonces y obtendríamos lo siguiente. Obtendríamos que
la derivada con respecto del tiempo de n de t, es decir, de 200 más 30t menos t cuadrada, debe ser igual a 0. Derivamos entonces y sería derivada de 200, 0. Derivada de 30t es 30. Menos, y la derivada de t cuadrada sería 2t. Y esto es igual a 0. Nos queda una ecuación de primer grado, donde hay que despejar la incógnita, que es t, para encontrar el punto crítico de esta función. Entonces, aquí sería menos 2t, 30 está sumando, lo pasamos restando del otro lado de la igualdad, y finalmente aquí, entonces, t sería igual, y tendríamos menos 30 sobre menos 2 que está multiplicando a t, pasaría del otro lado dividiendo. Y entonces finalmente sería t es igual, menos entre menos es más, 30 entre 2 es 15. Quiere decir que el punto crítico de esta función está entonces en t igual a 15. Ahora hay que determinar si efectivamente el tiempo igual a 15 horas, en este caso, es el tiempo que nos da el máximo número de bacterias. Vamos a calcular la segunda derivada entonces de la función. Y tendríamos que la segunda derivada con respecto al tiempo de la función n de t es igual a derivar la derivada que ya teníamos. En este caso es 30 menos 2t. Entonces, la derivada de 30 es 0 y la derivada de menos 2t es menos 2. La segunda derivada tiene signo negativo. Eso significa entonces que en este punto crítico tenemos un valor máximo. Y se comprueba que efectivamente entonces para t igual a 15 obtenemos un valor máximo de esta función. ¿Cuál es la solución entonces del problema? La solución será entonces que en un tiempo igual a 15 horas, nosotros tenemos un número máximo de bacterias en ese cultivo. Si queremos calcular cuál es ese máximo número de bacterias, pues ya sabemos que hay que sustituir este tiempo en la función. Y entonces nos quedaría así. N de t es igual a 200 más 30 por t, que es 15, menos t al cuadrado, es decir, 15 al cuadrado. Si hacemos las operaciones en la calculadora, vamos a obtener 425. Pero sabemos que el número de bacterias está expresado o se mide en miles. Entonces quiere decir que en un tiempo igual a 15 horas, el número de bacterias se alcanzará su valor máximo. Y ese valor máximo es 425.000 bacterias. Y queda entonces resuelto nuestro problema.
Problemas como estos dos ejemplos que acabo de resolver son muy comunes en muchas áreas y en muchos contextos. Y como pueden observar, la derivada nos permite resolver el problema de una manera muy eficiente.